Vamos a hablar de la creciente de los ríos Uruguay y Paraná, que afecta ya a las costas en la provincia de Corrientes, ¿no? Y por eso estamos en contacto con Juan José Neif. Él es investigador de CONICET y SECOAL y gentilmente nos atiende. Neif, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y hablar con nosotros en la radio de la universidad. Está Guadalupe Ortellado en la mesa. Mi nombre es Francisco Villanueva. Buen día. Hola Francisco, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos, Neif. Bueno, miramos hoy más temprano la altura del río Paraná en las costas aquí de la capital de Corrientes. Estamos cercanos a los 7 metros, ¿no? Para consultarle respecto al comportamiento de la altura a la creciente del río, por lo menos en el transcurso de los próximos días. Bueno, en este momento está estacionario en el puerto de Corrientes y ha crecido un poquito en Paso de la Patria, unos centímetros. Cuando hablamos de 2 o 3 centímetros, decimos también que el río está en nivel estacionario. Ahora, esperamos que empiece a bajar porque en los días pasados no hemos tenido lluvias en la cuenca alta. Ayer recibimos el boletín del estado de Paraná y dice que por un par de días o 3 días vamos a tener buen tiempo, igual que acá. Pero claro, esto es un día a día en realidad, porque estamos en periodo lluvioso. Sabemos que el periodo lluvioso comienza en esta zona en fines de septiembre. Este año se retrasó un poco, comenzó a llover fuerte en octubre, tuvimos una lluvia importante hace poco tiempo, unos 10 días, una lluvia de 78 milímetros, y veníamos con lluvias de 3, 5 milímetros, o sea, muy poquito, frecuentes, pero de poca cantidad. Y bueno, y ahora tuvimos esa lluvia grande y tenemos pronosticado lluvias en jueves y viernes, y para la semana que viene también. No sabemos, ese es el problema que tenemos con el tiempo, no sabemos cuál puede ser la magnitud de estas lluvias hasta horas antes o el día antes, ¿no es cierto? Claro. De todas maneras, las lluvias que tenemos acá no tienen una incidencia fuerte como tienen las lluvias de la cuenca alta. Las lluvias locales en nuestra zona cargan los arroyos de Corrientes, y eso tiene de alguna manera un llamado de atención, una influencia sobre lo que son las condiciones de anegamiento que se pueden dar, ¿no es cierto? Es decir, las lluvias locales producen anegamiento. Tenemos esas situaciones en las cuales el agua va de cordón a cordón, o en el campo colmatan los esteros y comienzan a cargar los arroyos. Y otra situación, esa situación de que hablamos recién es muy poco predecible. En cambio, lo que pasa con las cuencas grandes del Paraguay, del Uruguay y del Paraná, uno puede llegar incluso a saber cuál va a ser la altura que va a tener en función de las alturas que tiene en la parte alta. Esto lo puede saber con anticipación de una semana, un poco más. El Instituto Nacional del Agua tiene un programa de alerta hidrológica, tiene su página web. Sí. Entonces uno puede estar atento a esto e ir controlando. En cambio, las lluvias locales no tenemos forma, ¿no? Claro, las últimas lluvias que hemos tenido semanas atrás, hablamos de un poco más de 60 y 70 milímetros, entre 60 y 70 milímetros de agua, digo, en horas, ¿no? Sí, claro. Digo, ¿ese va a ser el comportamiento posiblemente en las próximas lluvias? ¿O es una cosa que no se sabe, como recién dijo? No sabemos con qué nos podemos encontrar en diciembre, porque aparentemente en diciembre tendríamos más lluvias todavía, ¿no? Sí, diciembre y enero son meses lluviosos, y en algunos años, como en el 97-98, tuvimos un periodo muy lluvioso hasta el mes de abril incluso.
Entonces, hay dos cosas a tener en cuenta. La gente se golpea mucho con el tema del nivel del agua. Y sí, el nivel del agua es importante porque de alguna manera señala si me va a llegar a mi casa, si me va a llegar a mi huerta o no. Pero también hay otra variable que es muy preocupante, y es el tiempo que dura cada pico de inundación. Porque imagínese aquel que tiene negocio en las playas, o aquel que tiene su negocio vinculado con el turismo y todo lo demás, le interesa saber qué va a pasar en el mes de enero, febrero, para poder hacer los compromisos de alquiler y demás. Así que esos dos parámetros no los podemos saber científicamente. Con exactitud, claro. Claro, no lo podemos cuantificar. Neif, buenos días. Gracias por su tiempo para la entrevista. No, Guadalupe, gracias a ustedes. Bien. Bueno, le iba a consultar, ¿no?, con respecto a este pronóstico y a lo que se analiza, porque la semana pasada se hablaba de que, justamente el río Paraná se iba a estacionar llegado el fin de semana. Pero estamos en alerta todavía, ¿no? Y hay incluso algunos medios que dejaron entrever que podría tener un comportamiento oscilante, ¿no?, de acá a 10 días. Hay otros que incluso prolongan, ¿no?, el tema de la creciente del Paraná. ¿Cómo se puede tomar esto, o cuál es su análisis al respecto? Guadalupe, los pronósticos son corazonadas. Ajá. Sí. No tienen una base científica. Bien. Con el pronóstico del niño, ¿no es cierto?, que es una cosa basada en datos cuantitativos. La magnitud del niño la podemos de alguna manera establecer porque depende de las temperaturas que se dan en el Pacífico ecuatorial. Entonces, según la temperatura de los 100 metros superficiales del Océano Pacífico en la zona de Perú, de Ecuador, donde se mide en forma continua, uno puede saber cuál va a ser la magnitud del fenómeno del Niño. Uh-huh. Bueno, claro. El Niño se declaró en el mes de marzo. La NOAA lo declaró para fines de marzo o primeros días de abril. Sí. Y nosotros lo empezamos a sentir recién en esta época. O sea, a fines de octubre lo empezamos a sentir. Nos habían dicho que podía ocurrir a partir de primavera. Bueno, sí, pero la primavera tiene 3 meses, muy larga. No es un pronóstico. La otra cosa es que, de acuerdo a las temperaturas en el mar, que están 2,9 grados por encima de los valores normales, nosotros pensamos que íbamos a tener un niño moderado, ¿no es cierto?, no un niño intenso como los que se dieron en el 82-83, 97-98. Sin embargo, esto, como viene, pinta para un niño fuerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, ojalá... ¿Se ha reconfigurado, dice usted, en este último tiempo? Se ha reconfigurado pero por la no por el origen del fenómeno, ¿no es cierto?, que se da en el mar, sino por las características, las consecuencias que tuvo en el continente. Claro. Y eso depende de la intensidad de los vientos alisios. Claro. Porque los vientos alisios son los que traen esa masa evaporante al continente. Entonces, cuando los vientos alisios son continuos, la cantidad de vapor que viene al continente es mayor y hay mayor cantidad de lluvia. ¿No es cierto? Claro. Entonces, estamos hablando del clima como un vector multidimensional, en el cual intervienen, por un lado, la cantidad de radiación solar que evapora, que produce el calentamiento del mar. Estamos hablando de la evaporación, estamos hablando de los vientos y estamos hablando del almacenaje que tiene el suelo también, ¿cierto? Y estamos hablando también de las pendientes, porque fíjese que
la creciente del Uruguay es distinta que la del Paraná, ¿no es cierto? Es decir, la velocidad del agua es mucho mayor porque las pendientes son más marcadas. La del Uruguay, creciente del río Uruguay. Claro, tenemos terrenos colinosos, usted lo ve en la zona de Santo Tomé, de Virasoro. Bueno, y más arriba todavía hay mayor pendiente. Entonces quiere decir que un fenómeno que es de escala continental, como puede ser el Niño, puede tener distinta manifestación en cada zona del planeta. Claro. Fíjese que nosotros podemos decir que en Corrientes todavía no estaríamos en una manifestación local del Niño, porque lo que estamos recibiendo es lo que se produjo en la alta cuenca. Sí. O sea, son las consecuencias de lluvias muy intensas que se han dado en la cuenca alta. Claro. ¿Cierto? Neif, quiero volver a algo que recién lo escuché, ¿no? No lo quise interrumpir porque la verdad que es muy interesante todo lo que está planteando Neif, pero volveríamos desde su punto de vista y su experiencia. Estamos ante la presencia de un niño, digo, de intensidad como el del año 1998. Ojalá que no. Pero digamos, esto no es un niño moderado, como habíamos o sea, no va a ser moderado, pero podría acercarse a, porque tuvimos lógicamente otros niños, otros fenómenos de creciente del 98 para acá, pero no han sido de la intensidad lo que fue en esa época, ¿no? Yo era muy chico, pero recuerdo, y hay imágenes todavía de aquellos años, con bolsas de arenas en la costa del Paraná, en la costa de Corrientes Capital, por ejemplo, que fue tremendo. En el 2014 tuvimos otro niño que fue importante y que llegó incluso después una cola en el 2016. Pero no hubo no hizo tanto daño como los niños del 92, 95, 97. Fíjese otra cosa, Francisco. Nosotros tenemos el conocimiento de que el niño y la niña tienen una periodicidad de 7 años, digamos, al punto que ya en la Biblia se habla de los 7 años de vacas gordas, que sería el niño, y 7 años de vacas flacas, que sería la niña, ¿no es cierto? Es decir, vaca flaca porque no había pastura, y si no había pastura es porque no había lluvia. Claro. Perdón, ¿cómo sería ese periodo de 7 años? Le pregunto porque, a ver, estamos centrando nosotros ahora, bueno, ya a principio de este año, mediados de este año para acá, con el fenómeno del Niño en toda la región, pero que se habla, ¿no?, de que tendríamos estas lluvias hasta el mes de abril. O sea, ¿cómo sería ese ciclo de 7 años que usted hace mención? Bueno, es que lo que le quiero significar es que ese ciclo de 7 años que veníamos recibiendo desde nuestros ancestros hasta lo que vimos en la facultad, ¿no es cierto? Porque también se hablaba de regularidad del niño de 7 a 10 años. Pero recién hablábamos de que hubo un niño en el 92, otro en el 95, otro en el 97, 98. O sea, esa regularidad es muy irregular por presentar una situación. Entonces, de esa manera nos falta conocer muchísimo, porque cuando nosotros decimos el mar está a 2,9 grados por encima de lo normal, ¿qué es lo normal? Lo normal es el periodo en el cual se comenzó a medir las temperaturas del mar en forma continua y sistematizada en todos los mares en la zona ecuatorial, que va desde 1991 a 2023, ¿no es cierto? Esos son 30 años no es nada, es un soplo en la historia de nada, claro, de la biosfera, ¿no es cierto, Francisco? Totalmente. Sí. Neif, bueno, justamente con esto que usted está haciendo alusión de el aumento de la temperatura del mar, también me lleva a pensar, y usted quizás nos puede explicar, ¿no?, si en este tema de las crecientes, tanto del Paraná como de el río Uruguay, tiene que ver o qué tan relacionado está el tema de la deforestación también, ¿no?
La deforestación es importante, pero por otras cosas, ¿no es cierto? Es decir, es importante porque de alguna manera está favoreciendo la erosión, está favoreciendo la fragmentación de los sistemas naturales, ¿no es cierto? Está provocando caída de biodiversidad, pero tiene muy poca influencia. Eso lo demostramos en un trabajo que publicamos en el año 85, tiene muy poca influencia sobre la dinámica de las crecientes. Ajá. Como también tiene poca influencia los efectos que producen las grandes presas, ¿no es cierto? Porque esa es otra de las cosas que me preguntaba ayer un colega suyo de un medio de Buenos Aires. Dice, ¿será que Yacyretá está produciendo una interferencia en esto? Y no, porque claro. La presa, para empezar, vamos a clarificar un poco las cosas. Hay dos tipos de embalses. Los embalses de acumulación, como son el embalse de Itaipú, y el embalse de los embalses que tienen presas de paso, que se llama. En estos embalses lo que entra sale. No hay posibilidad de retener agua más que una pequeña cantidad. Sí. Pero no, en cambio, en los embalses de acumulación son dañinos porque en el periodo de bajante especialmente producen una retención de agua para poder turbinar, ¿no es cierto? Entonces, sí. Pero en el periodo de inundación, en el periodo de creciente, perdón, los embalses tienen poca influencia, es más, aplanan un poquito el pico de la creciente, porque el agua se lamina, el chorro de agua que entra al embalse se lamina en una superficie enorme de kilómetros. Entonces hace que el golpe aguas abajo de ese chorro que entró sea bastante menor. Bien. ¿Alguna recomendación ya, por lo menos de mi parte, alguna recomendación para trabajar de acá en más en los próximos días, sobre todo para las familias ribereñas y también para los operadores territoriales, ya sea el Estado provincial, municipal o nacional? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo se tiene que trabajar de acá en más? Bueno, una cosa que estamos viendo respecto de los periodos decrecientes anteriores es que la sociedad está más prevenida. Los intendentes de Corrientes y de Chaco han dado señales a su población, recomendaciones en lo que hace al funcionamiento del ciudadano común. Han avanzado en la limpieza de canales, están revisando o han revisado los sistemas de bombeo, porque esa es la otra cosa, ¿no es cierto? Hay ciudades como Resistencia o Clorinda que cuando comienza a llover fuerte se transforman en una palangana. Entonces, si los sistemas de bombeo no están suficientemente mantenidos, pueden traer problemas. Claro. La otra cosa es que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con los caminos, con los puentes, porque los puentes se suelen descalzar en las cabeceras debido a la erosión que produce el agua. Y esto los organismos de vialidad y demás lo conocen suficientemente, así que creo que estamos un poco mejor. Y al ciudadano de todos los días lo que hay que recomendarle es el cuidado con la basura, porque a veces... Eso es clave, sí. A veces sacan, Francisco, sacan las bolsas de basura, la dejan en la vereda en un horario inadecuado, entonces el basurero ya pasó. O esos días de lluvia que sabemos que va a llover, evitar sacar la basura directamente. Claro, porque eso va a las bocas de tormenta
y entonces después la ciudad se transforma en un lago, ¿no es cierto? No escurre el agua, no, claro. Los fines de semana, los chicos que van a la costanera, que tiran su lata de cerveza o papeles o cosas en el piso. Sí, hay lugares donde depositar los residuos. Es una mínima colaboración de vivir en una ciudad organizada, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, la verdad que como siempre le agradecemos la atención y el diálogo con nosotros aquí en Radio Universidad, Neif. Muchas gracias por su tiempo. Pero no, Francisco, es un gusto siempre hablar con ustedes y estamos alerta por cualquier situación en la cual podamos informar. Ustedes siempre tienen una información de primera mano en todos los temas y no son alarmistas, que claro. es lo que suele pasar en los medios nacionales. No, totalmente. Yo tengo cierto resquemor porque a veces pretenden que uno diga que se viene el fin del mundo. Claro. Y eso es peligroso porque después cuando haya algún problema nadie nos va a creer. Totalmente. Tiene toda la razón, Neif. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, como siempre. Del mismo modo, un abrazo para ustedes y para la gente, los amigos de la universidad. Hasta luego. Juan José Neif, investigador del CONICET y SECOAL, un hombre que tiene mucho trabajo, mucho terreno en esto, charlando con nosotros, dialogando con la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno,